Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Gracias por seguirnos en televisión vía Canal 22 o a través de la cuenta de YouTube N22. Hoy hemos preparado un programa que seguramente va a romper muchos prejuicios y va a dejarles un gran sabor de boca porque vamos a despejar dudas, a romper mitos y a compartir verdades sobre el uso de la cannabis con fines medicinales. Y es que, por si no lo sabían, aquí en México desde el 2017 hay una ley que permite su consumo con fines médicos y terapéuticos, pero como no se ha reglamentado, pues no se puede hacer cumplir esa ley. ¿Qué es lo que ha impedido todo esto? ¿Cuáles son los intereses que están detrás? Y sobre todo, ¿cuántos mitos y prejuicios perviven en un tema que en pleno siglo XXI pues ya debería de ser absolutamente normal? Así es que para hablar de este tema tan apasionante, con tanto debate de por medio, vamos a conectar dos realidades y dos países. Nos vamos a ir hasta Argentina y vamos a estar aquí en México. Así es que tengo tres invitadas de primer nivel y comienzo justamente por Valeria Salech, quien nos acompaña desde Argentina. ¿Cómo estás, Valeria? Tú formas parte de una ONG autogestiva increíble, formada por mujeres que desde el 2016 pues practican el cultivo solidario de cannabis y cuyo trabajo pues fue fundamental para todo lo que se hizo allá en Argentina y aprobar la ley que hoy ustedes tienen y de la que vamos a hablar esta noche. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias a ustedes, un placer y esta posibilidad de poder llegar a México. La verdad estoy encantada de hablar con ustedes. Nosotras también. Y Margarita Garfias, quien encabeza la Fundación Familias y Retos Extraordinarios, bienvenidos a Holanda. Así se llama esta ONG. Ella es una madre realmente excepcional porque ha dado una batalla desde hace muchos años en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y es una gran defensora del uso medicinal de cannabis. Ya nos contará todo lo que ha hecho en México. Bienvenida, Margarita. Muchísimas gracias por el espacio, Jacaranda, y pues feliz de estar acompañada de grandes mujeres en este panel. Pues otra gran mujer, Sara Snap. Tú eres fundadora del Instituto RIA, desde donde impulsan políticas públicas con perspectiva de justicia social y defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, Sara, por estar aquí con nosotras. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que seguimos hablando de esto e impulsando este debate y este diálogo que ya es muy pertinente y necesario para México y para toda la región. Así es que si me permites, quiero empezar contigo, Sara, para que nos pongas en contexto, porque hay mucha confusión sobre esta ley que existe en México, pero que no ha podido ser reglamentada. Algunos dicen que es el Senado, otros que es la Secretaría de Salud. ¿Por qué no nos pones, por favor, en contexto lo que estamos viviendo en México? Adelante, Sara. Pues sí, gracias. Hay dos procesos paralelos que se están llevando a cabo actualmente en México. Uno es el proceso de cannabis medicinal, que fue una ley aprobada en 2017, reformas a la Ley General de Salud, aprobado por el Senado y la Cámara en 2017 y que aún no cuenta con un reglamento. Eso es una parte. Es ahí donde Margarita ha llevado un caso a la Suprema Corte justo para señalar la omisión por parte de la Secretaría de Salud y COFEPRIS en específico en no emitir ese reglamento que se requiere para poder implementar esas reformas y acceso a cannabis medicinal. De todos modos, esa iniciativa era una iniciativa muy corta que no permitía, por ejemplo, el cultivo para las y los pacientes que también tal vez quisieran cultivar sus propias plantas. Seguro Margarita y Valeria van a poder platicar sobre esto. En otra cancha, en un proceso paralelo, que entonces eso está en el Ejecutivo. Después tenemos en el Senado un dictamen que se desprende de varias iniciativas que se presentaron en el Senado y la Cámara de Diputados, que es un dictamen que habla de el uso adulto, el uso personal de cannabis, y esa iniciativa y ese dictamen son impulsados por la jurisprudencia que logramos gracias al activismo de la sociedad civil por parte de la jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ganamos la jurisprudencia en octubre 2018 y ahora ellos han pedido 2 prórrogas para tener más tiempo para aprobar una ley.
pero esa ley, por ejemplo, sí contempla el autocultivo para el uso personal sin comercialización, las asociaciones canábicas para cultivar en conjunto y un mercado regulado donde habría puntos de venta y una producción nacional para impulsar esto y transitar, creo que un parte fundamental es transitar muchas de las comunidades que actualmente participan en el mercado ilegal a un mercado legal. Entonces, ahí es donde nosotros estamos impulsando modificaciones al dictamen que fue aprobado en las comisiones del Senado el 4 de marzo de este año y que ellos ahí tienen hasta el 15 de diciembre para aprobar una ley. Entonces, son dos procesos paralelos, pero que se complementan mucho. Ya, bueno, pues es complicado, quizá por eso no todo mundo logra entender exactamente qué es lo que está pasando, pero Margarita, digamos que tú lograste un amparo desde el año pasado, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia, lo ganaste, pero todavía hay ahí como algunas lagunas, algunos vacíos. Recientemente ya la propia Secretaría de Salud lanzó un comunicado en donde se explicaba que ahora sí, a partir de septiembre de este año, se va a poder acceder al uso de la cannabis con fines terapéuticos. Pero explícanos, por favor, este proceso que tú has impulsado. Hola, pues bueno, primero que nada, quien ganó el amparo fue mi hijo, Carlos Antonio, de 16 años de edad, con discapacidad múltiple y epilepsia farmacoresistente. La gran pintora de esta obra maestra o de esta jurisprudencia es la abogada Luisa Conesa, que con su pericia hizo que llegara este caso rápidamente a la Suprema Corte de Justicia para defender los derechos de todos los pacientes que necesitan cannabis para restablecer su salud o al menos aminorar los síntomas de sus enfermedades. Este dictamen lo que nos está impulsando en el país son 5 cosas bien importantes. La primera, el reconocimiento del uso del THC con fines médicos, porque por lo regular, Valeria no dejará mentir, llegan las industrias que venden suplementos de CBD y dicen que CBD es lo único, dejando y estigmatizando y satanizando al THC, que también es otro cannabinoide con amplias propiedades terapéuticas. Entonces, esta jurisprudencia nos reconoce el uso del THC para fines terapéuticos y médicos. En segunda, pues obliga al Ejecutivo o a través de la Secretaría de Salud a publicar un reglamento para que todos los pacientes podamos tener acceso a derivados de la cannabis, no precisamente el cultivo, desgraciadamente, pero por eso ya viene la otra ley detrás. En tercer lugar, que el Estado debe de ser el garante de la salud de Carlos y debe de proveer los aceites que requiere Carlos en grado médico para que él pueda seguir con su tratamiento, que eso también es un gran logro de esta jurisprudencia, ya que abre la posibilidad de que más pacientes puedan solicitar lo mismo al Estado. En título cuarto, reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que tanto se ha discutido en México y en muchos países, porque en México a las personas por tener una discapacidad se les niega su capacidad jurídica y su capacidad de decisión. Entonces, esto también lo viene a reafirmar este maravilloso amparo. Y también, en quinto lugar, la división de poderes, ¿no? Que todavía la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por encima del Ejecutivo y puede guiarle hacia tomar el camino para asegurar los derechos de la población. Muy bien, Margarita. Valeria, a mí me gustaría mucho que nos puedas explicar, porque entiendo que en Argentina ustedes tienen una ley, también tienen un reglamento, a diferencia de lo que nos está pasando un poco acá, pero tampoco tienen como una claridad o todavía se sigue criminalizando a algunas personas por el consumo, el uso, el autocultivo. Cuéntanos cómo está la situación en Argentina. Recién la escuchaba a Sara y no puedo creer la similitud de la situación tanto en Argentina como en México, porque en Argentina nosotras logramos que en el año 2016 se sancionara una ley por unanimidad en el Congreso
pero es una ley. Nosotras fuimos a buscar un marco legal para una actividad que veníamos haciendo, que es cultivar marihuana para la salud, y lo que logramos fue una ley de investigación médico y científica del uso de cannabis. Eso fue una trampa que nos tendió el gobierno que teníamos en ese momento, en donde nos dio una ley para una investigación, pero no una ley de uso ni de regulación. De todas maneras, esa ley decía que muchas instituciones públicas deberían haber cultivado, investigado y preparado productos para las personas que requirieran cannabis para uso terapéutico. Sin embargo, no pasó nada de eso y la reglamentación se realizó de modo tal que no se pudiera cumplir. Entonces estamos más o menos en la misma situación. Por un lado tenemos al Poder Ejecutivo hoy con la potestad de volver a reglamentar esa ley, que es mala, que en principio es mala. Igualmente es mejor que ninguna ley, ¿no? Pero es una ley que no contempla, contempla el autocultivo, pero con un registro y demasiados controles. Pero con que el Ejecutivo reglamentara esa ley, nosotras ya, o sea, que la volviera a reglamentar mejor, ya tendríamos un montón. Estamos en ese camino, yo creo que lo vamos a lograr dentro de este año, pero va a seguir faltando trabajar en el Poder Legislativo una ley de uso y de regulación total del cannabis. Nosotras desde Mamá Cultiva Argentina tenemos una posición política, primero con perspectiva de género, y además creemos que el uso del cannabis no puede ser diferenciado entre uso medicinal y uso recreativo. Para nosotras el uso de la planta siempre es terapéutico. Pensar que uno utiliza la planta de manera recreativa y no pensar que uno utiliza el alcohol o el chocolate de manera recreativa nos parece un poco ridículo. Hacer esa diferenciación es parte de la estigmatización de la que hablaba Margarita hace un momento, ¿no? Como hay buenos consumidores y malos consumidores, hay cannabinoides buenos y cannabinoides malos. Como ponerlo en esa binomia nos parece una trampa en la que nosotras como activistas no podemos caer. Para nosotras el uso de la planta siempre es terapéutico y el uso y todos los componentes de la planta son terapéuticos, todos, y en esto coincido con Margarita, tenemos pruebas de sobra, así que estamos en ese camino. Sí, puedo agregar una cosita. Si me permites una muy breve pausa y regresamos contigo justamente para hacer todas estas especificaciones, porque hay una gran similitud en Argentina y México. Entonces vamos a hacer una breve pausa, volvemos aquí a Debate. Tuviste tiempo de preparar al país y evitar la crisis, pero para ti, la crisis nos cayó como anillo al dedo. Por el coronavirus, las personas se enferman, mueren. ¿Y tú? Tú sigues diciendo que todo está bien, que no va a pasar nada. Dices que vamos a salir adelante, y tienes razón. Saldremos adelante, pero será gracias al pueblo, porque haremos lo que nos toca. México no se rinde, México resiste. Movimiento Ciudadano. Invadir tu intimidad es una forma de violencia. La violencia no es normal y no se justifica y tampoco es tu culpa. Si vives violencia, pide apoyo a una amiga o aliada y busca ayuda. Si lo atestiguas, denúncialo. En el 911 te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Atendemos emergencias o te canalizamos a una unidad de atención a mujeres donde recibirás apoyo integral. Recuerda, no estás sola, estamos para apoyarte. Gobierno de México. Regresamos aquí a Debate 22 y estamos hablando sobre el uso medicinal terapéutico de la cannabis. Regresamos contigo, Sara. Querías hacer un apunte. Adelante. Sí, nada más, sí, que vemos muchas similitudes entre las experiencias de Argentina y en otros países donde pasaron leyes muy restrictivas solo para permitir ciertos cannabinoides como el CBD, y que sí, nosotros aquí también por eso queremos ampliar
el término no solo al uso recreativo o lúdico, sino al uso adulto, porque entonces si yo soy una persona adulta y después está el uso medicinal también, pero todo puede estar integrado, porque en realidad en tomar una decisión sobre el consumo, sé que estoy evaluando los posibles riesgos, pero también los beneficios del consumo. Y sí, dependiendo del día, tal vez mi consumo es terapéutico porque lo estoy usando para descansar y otros días es porque tengo una migraña. Entonces, cada vez va cambiando y por eso hablamos más del uso personal, porque eso aborda mucho más un término amplio. Ya. Quería ir contigo, Valeria, porque desde Mamá Cultiva, esta organización civil de la cual tú formas parte, presides también, dan talleres, charlas, tienen una serie maravillosa que yo recomiendo a nuestro público a echarle ahí una mirada en Spotify. Y ustedes hablan con mucha claridad justamente de todos estos prejuicios y mitos alrededor de lo que sería la marihuana o la cannabis. ¿Es lo mismo cannabis y marihuana? ¿Puedes explicarnos, por favor, Valeria? Sí, es un ciclo que hemos dado en llamar Cannabis y Confusión, lo pueden encontrar en Spotify. Son unos audios cortitos que explican todas estas cuestiones que la misma prohibición fue creando para desprestigiar a la planta. Y la verdad que la planta es una sola, ella no sabe ni cómo se llama, pero es siempre la misma. Es lo mismo llamarla cannabis, llamarla mota, marihuana o plantica, se tiene diferentes nombres en diferentes países, pero siempre estamos hablando de una planta muy particular, con muchas complejidades, que tiene la particularidad de tener muchos principios activos, no solamente uno, que esos principios activos actúan entre sí de manera sinérgica, y es esa forma sinérgica que tiene de actuar la planta lo que la hace tan compleja, tan difícil de estandarizar y tan difícil de comercializar, ¿no? Yo creo que uno de los grandes no es un problema en realidad, de las trabas que tienen por ahí la industria farmacéutica con respecto a esta planta, que no tiene con respecto a un montón de otras. Piensen que el 70% de los medicamentos que compramos en farmacias vienen de plantas, son fitopreparados, fitofármacos, y esta planta es mucho más difícil porque no es que tiene un principio activo que podría servir como quieren hacernos creer que es el CBD, sino que son muchos principios activos actuando entre sí, lo que le da y le brinda a las personas unos múltiples beneficios, ¿no? A veces, como decíamos recién, decía Sara, alguna persona lo toma para migraña, pero otro día lo toma para dormir y otro día lo usa porque le duele la rodilla, porque jugó un partido de fútbol, lo que sea, y va mutando el uso, pero siempre es la misma planta, llamemos como la querramos llamar. Justamente, Margarita, tú con y sin reglamento y en medio de todo este vacío en México, pues diste el paso y ya desde hace varios años, bueno, pues tomaste la decisión de suministrar ciertas dosis a tu hijo Carlos, quien, como decías, tiene una discapacidad múltiple. Platícanos sobre esa experiencia, lo que lograste, lo que viviste y qué aprendiste, o sea, qué has aprendido de todo esto. Sí, pues en primera, Carlos tomó, ahora sí que yo desgraciadamente me fui en un principio con todo lo que decían las autoridades, accedimos a un suplemento alimenticio aislado de CBD, lo que hizo tolerancia en Carlos a los 8 meses, después nos fuimos por otro suplemento alimenticio con 0.3% de THC, pero a final de cuentas los suplementos alimenticios son suplementos alimenticios, ¿no? En cualquier lugar del mundo. Y Carlos lo que necesitaba era un derivado con principios activos de toda la planta para poder ayudar realmente a su condición de salud. La única manera de accesar en ese momento fue cultivando. Entonces, pues ahora sí que entre tutoriales, entre consejos, entre todo, pues cultivé mis plantas y comencé a extraer de las flores de las plantas estos principios activos. El tener una planta te da la posibilidad de hacer muchísimos preparados, tanto en frío como con calor,
con diferentes tiempos y activando toda esta gama de sustancias que contienen las flores. Entonces, esto me permitió hacerle aceites personalizados y específicos a Carlos, los cuales consume desde hace 3 años. Pero para llegar a esto tienes que ser, en primera, pues muy valiente. En segunda, aprender muchísimo, porque no es fácil entender todos estos mecanismos de extracción para lograr efectos específicos de los aceites. En mi caso, pues he tenido grandes compañías como el neurólogo de Carlos, que siempre ha respaldado nuestras decisiones y ha sido un observador consciente del proceso de Carlos y quien ha facilitado pues incluso todo lo que requirió la corte para decir, Carlos está muy bien desde que su mamá le hace los aceites, no ha habido retroceso, ha habido mejoría y pues también gracias a él, Carlos, pues ahora sí que en el juicio pudo ganar el derecho a que siendo un menor de edad, yo como su mamá le administrara estos preparados, ¿no? Cuando no es lo oficial para toda la población, por desgracia, ¿no? Y esto basado en la omisión de las autoridades, porque si las autoridades hubieran hecho sus chamba, desde el 2017 o a principios del 2018 hubiéramos tenido un reglamento que permitiera que en México hubiera producción nacional, que pudiéramos tener acceso a remedios herbolarios, a medicamentos, a suplementos y a lo que cualquier persona en su derecho pudiera adquirir para su salud. Pero como no fue así, por eso la Corte respalda esta decisión mía de darle a Carlos lo que requiere para preservar su salud. Sara, justo toca un punto importante, Margarita, porque digo, sí, hay muchos prejuicios detrás de todo esto, pero también hay muchos intereses y ustedes lo han manifestado en diversas ocasiones, tú también a través de múltiples entrevistas, en donde señalas que detrás de todo esto hay intereses económicos, ¿no? Grandes transnacionales que ya están ahí listas, ¿no? Y entonces también esto está deteniendo. ¿Qué hay detrás de todos estos intereses económicos, Sara? Sí, sin duda hay muchos intereses y lo hemos visto perdón el ruido, lo hemos visto en diferentes espacios, ¿no? En el tema de cannabis medicinal eso fue la gran preocupación, de que estábamos creando una iniciativa que era principalmente para farmacéuticas internacionales, ¿no? La importación de productos. Después, lo que hemos intentado hacer con este dictamen que está en el Senado es crear ciertos candados que pueden privilegiar, intentar reparar el daño que ha hecho la prohibición a través de diferentes mecanismos. El principal mecanismo que ya está en el dictamen es que 40% de las licencias para el cultivo irían a comunidades que han sido afectadas por la erradicación de sus cultivos. Entonces serían comunidades donde Sedena ha ido a erradicar sus plantillos de marihuana ilegal y entonces cómo transitar a ellos a un mercado legal dándoles 40% de esas licencias. Nosotros aumentaríamos ese porcentaje, por ejemplo. También esas comunidades serían los únicos en poder tener una integración vertical. Eso significa que ellos podrían tener licencias no solamente de cultivo, pero también de transformación y venta. Ahora, si eres una empresa X, solo podrías tener un tipo de esas 3 licencias, ¿no? Cultivo, transformación o venta, y después agregar importación, exportación. Pero entonces eso es una manera de intentar reducir la posibilidad de una captura corporativa del mercado, monopolios, o como en el caso de Canadá, ellos tienen 3 grandes empresas que controlan la mayoría del mercado y no se ha distribuido esos recursos de la manera más equitativa. Entonces, aquí era pensar cómo podemos tener muchos cultivadores, muchas empresas, muchos ganando de esta industria y este mercado que ya existe, y no solamente replicar el capitalismo extractivista que hemos vivido en México. Entonces, queremos integrar más, pero sabemos que hay estos intereses, que no se puede, que es más fácil para el gobierno poner medidas
para aumentar la posibilidad de accesos a créditos, por ejemplo, de estas comunidades y no poner restricciones a, por ejemplo, la inversión extranjera. Nosotros estaríamos a favor de poner ciertas restricciones para así consolidar el mercado mexicano que ya existe. Somos el productor número 2 en el mundo de cannabis, después de Marruecos, entonces ya somos un productor. Entonces, ¿cómo lo facilitamos para que esas comunidades puedan participar y generar y aprovechar las ganancias de la cadena de producción? Y para nosotros eso es implementar medidas de justicia social en cada parte de este dictamen. Justamente, Valeria, me gustaría saber cómo lo están viviendo allá en Argentina respecto a lo que cuenta Sara, ¿no? ¿Qué están viviendo? ¿Cómo están llevando todo este tema con el mercado del cannabis con usos medicinales? La verdad es que yo creo que nos llegó la hora a América Latina. No me gusta hablar de Argentina en particular porque si bien es el país que amo, yo me considero ciudadana de América Latina. Y en ese sentido creo que tendríamos que dejar atrás la colonización de una vez por todas y para siempre, empezar a pensar en las posibilidades que tenemos como latinoamericanas de generar algo nuevo. Si nosotros pensamos en cannabis en los términos y en la lógica capitalista y del mercado farmacéutico, perdemos. Nosotras sabemos, porque nuestras ancestras así nos enseñaron, que tenemos un conocimiento y el conocimiento siempre es poder, ¿no? Y nosotras tenemos un conocimiento sobre la planta y sobre cómo utilizar la planta, en qué momentos usar aceites preparados de una manera y en qué momentos usarlos, Margarita decía, en frío, en calor, en qué momento usar pomadas, en qué momento usar ungüentos. Tenemos un conocimiento que es muy valioso y de ninguna manera es menor que el conocimiento académico. Y de ninguna manera es menor que la evidencia científica. La evidencia que nosotras podemos generar en nuestras organizaciones como activistas y como mujeres que como en la Edad Media, que las mujeres que eran parteras, acomodaban huesos, preparaban remedios, jarabes, y con eso ayudaban a su comunidad, nosotras estamos hoy haciendo esto mismo. Y no se llama medicación, no es un medicamento que lo provee la farmacia. Esto es un preparado medicinal, es otro tipo otra forma de hacer medicina. Y a nosotras nos llevó, en definitiva, no solamente a pedir por la legalización de la planta de cannabis, sino a interpelar el sistema de salud. Así es. Porque es un sistema de salud que no nos contempla integralmente como un ser físico, psíquico y social. Entonces ahora lo que necesitamos hacer desde todos los países de América Latina es exigirle a los estados que se involucren en los diferentes modos de educación con el objetivo de promover la salud de manera integral, teniendo en cuenta que la planta de cannabis como una terapia complementaria eficaz, milenaria, porque aparte la planta tiene 5.000 años de historia y solamente hace 100 que está prohibida o menos. Me quiero quedar con esa bellísima reflexión, quiero agradecerles porque me llena como siempre de alegría saber que hay mujeres importantes, fuertes, solidarias, dando la batalla en México, en América Latina, por temas tan importantes como este. Y la verdad es que agradecerles que nos hayan compartido su experiencia, sus saberes y su conocimiento sobre este tema. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotras y a todas, a todes por acompañarnos aquí en Debate 22. Muchas gracias, gracias a las tres. Hasta pronto y a ustedes nos vemos el próximo jueves.